Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos la grabación de esta tutoría. Me gustaría que me confirmaran si pueden escuchar y ver la presentación. En esta ocasión vamos a trabajar la unidad número 2 siempre, que tiene que ver con investigación matemática, y pues se nos ha asignado hablar un poquito acerca de cómo podemos ya ir dándole forma a nuestro trabajo de investigación sobre el tema que ustedes piensan ir trabajando ya en esta ocasión, y tenemos un material ahí en la plataforma que nosotros podemos utilizar. Bueno, solo para poder corroborar la ruta de aprendizaje, me permiten que se me ha olvidado. Bueno, creo que no la tengo aquí en la mano. La ruta de aprendizaje nos invita a pensar en la lectura de estos materiales. Déjenme verificar. Eh, Bueno, la ruta de aprendizaje dice que va a haber un foro en el que se va a participar sobre educación matemática como campo de problemas, el problema a investigar. Esto sería para la semana del 18 de marzo al 14 de abril. Y tenemos disponible el material que está ahí. También hace recursos de la plataforma informática de Moodle, la biblioteca de la Universidad de El Salvador. Aquí está el link para poderlo revisar, ¿verdad? Luego en la semana 6 nos invita a participar en este foro de consulta, la tutoría de repaso. Y en la semana 7 se hablaríamos sobre los métodos de investigación centrados en el aprendizaje del alumno. Los métodos de investigación centrados en los procesos de innovación y desarrollo cultural sería en la semana 6. Y luego en la semana 8 los métodos de investigación centrados en la integración de los procesos de enseñanza. Entonces, prácticamente en esta ocasión lo que vamos a hacer es una introducción a toda esta diferente metodología. No sé si tienen activado su micrófono para poder contarme su trabajo en la plataforma. Si no, pueden utilizar el conversatorio que tenemos aquí a la izquierda. También si se incorpora un compañero, veo que ya tenemos 4 participantes. Había alguien que tenía problemas para poder participar en los foros, que era específicamente alguien de Santa Ana. Si en el transcurso de la tutoría me puede confirmar, entonces le agradeceré mucho. Y para todos los que están, pues bienvenidos a esta tutoría. Puedo ver a José Francisco, Miguel, Rosa Miriam y el carnet HD 1601. Quizás la primera persona que nos escribió. Bueno, bienvenidos a la tutoría y a la presentación que vamos a hacer en esta ocasión. Sí, buenas noches, casi no le No escucho. estoy escuchando nada. Ah, ya. Lo que yo hablo no se escucha. No oigo nada. No escucha nada. ¿Alguien más me puede confirmar si tenemos audio? Sí se escucha, licenciada. Ah, bueno, entonces, para el que está teniendo problemas, le recomendaría que salga de la tutoría y que ingrese de nuevo, porque a veces a la hora de ingresar se hace con la aplicación y esa presenta fallas. Bueno, si no nos confirman el transcurso de la tutoría. Entonces vamos a repasar la unidad número 2 que tiene que ver con investigación. Como nos ha puesto la licenciada Chafoya en la plataforma, los objetivos de esta unidad, que va a ser de 3 semanas,
es identificar fenómenos educativos y su abordaje investigativo en la enseñanza de la matemática. También de manera más específica, identificar fenómenos educativos en la enseñanza de la matemática y operativizar el método de investigación, la materia de enseñanza-aprendizaje. Entonces ven ustedes que los objetivos son bastante ambiciosos y amplios, pero tenemos 3 semanas durante 3 tutorías que vamos a desarrollar esta temática para poder llegar a esta competencia que nos proponen. Los objetivos, como estamos viendo en la ruta de aprendizaje, el primero es educación matemática como campo de problemas, el problema de investigar, análisis conceptual y de contenido. Y en los siguientes 4 contenidos vamos a ver diferentes métodos, ¿verdad? De investigación desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Centrados en la materia de enseñanza, en los procesos de innovación y desarrollo curricular, aprendizaje del alumno, en la integración de los procesos de enseñanza. Entonces, vamos a hacer una introducción al tema. En este caso, el material tiene poco, ¿verdad? Para poder analizarlo. Por eso he sacado información de otros documentos que se los he puesto aquí en la presentación a manera de link para si ustedes los quieren revisar. Si no, después de la tutoría les comparto. Esta primera es una revista que habla sobre investigaciones que se han hecho en matemática. También he utilizado la metodología de investigación de Roberto Hernández Sampieri y que también, aunque es pesado el archivo, se los puedo compartir. Entonces, cuando estamos hablando de problemas en la enseñanza de la matemática, la mayoría de los libros hablan de periodos de crisis en los cuales se está atravesando. Esta revista, por ejemplo, de la que tomé yo este artículo, habla acerca de diferentes temáticas que se pudieran analizar en la didáctica de la matemática y poder buscarle solución a la problemática de esta enseñanza. Entonces, por ejemplo, el documento habla de la evolución de los enfoques teóricos y la articulación que favorece entre los diferentes análisis de la didáctica. Otro concepto que se puede investigar es la evolución de la mirada sobre los docentes y un tercer aspecto es la evolución de la mirada sobre las herramientas de trabajo matemático y la sensibilidad creciente a las cuestiones de instrumentación. Entonces, lo que este autor muestra es de que si queremos investigar problemas con respecto a la enseñanza, podemos centrarnos en estos 3 enfoques. El primero es en la didáctica que utilizan los profesores para aprender. El segundo es en las herramientas que se están utilizando para la enseñanza de este contenido. Y el tercero tiene que ver con los docentes en sí, su formación, sus estrategias metodológicas que están utilizando. Porque como comentan la mayoría de autores, la matemática enfrenta dificultades y su aprendizaje, ¿verdad? Desde el punto de vista de los objetivos, las estrategias que se usan para su enseñanza y lo que la sociedad espera que los alumnos aprendan en una clase de matemática. Entonces, si nosotros queremos adentrarnos, ¿verdad?, en este mundo de la investigación, específicamente en la educación matemática, se debe resaltar, ¿verdad?, como dice el autor, que lo más importante es hablar sobre problemas y desafíos que tiene la educación matemática. Hay muchos problemas reales, desde la falta de motivación que pueden tener los estudiantes, las estrategias que están utilizando los estudiantes, así como también el mismo currículum que se presenta para la enseñanza de esta. Entonces, para identificar problemáticas en la enseñanza de la matemática, específicamente tenemos que basarnos en estos problemas y desafíos. Ustedes mismos como estudiantes quizás han observado que hay muchos problemas y desafíos que hay en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Entiendo que ustedes están a un nivel ya muy avanzado de la carrera y supongo que algo tienen que compartir, ¿verdad? O han observado en parientes o cuando ustedes fueron estudiantes. No sé si me pudieran compartir problemas y desafíos en educación matemática. Francisco le va a participar.
Ah, sí, bienvenido Francisco, coméntenos. Este, fíjese que una falta es la motivación para que el joven le guste le enseñar la matemática, ¿sí, verdad? Ujú. Entonces, a veces, cuando no se le busca estrategias para poder que él pueda eh, mantener la atención y motivarse y gozar las matemáticas, entonces él se va alejando. Sí, muy bien, le entiendo. Y bueno, comparto ese punto de vista porque en algunas ocasiones los estudiantes parece que no logran ver, ¿verdad? Ese el por qué aprender matemática. Ese es el problema. También los diferentes en lo que esperamos otras participaciones, lo que muchos documentos afirman es, ¿verdad?, que aunque los profesores no estemos muy de acuerdo en presentar este enfoque, pero las metodologías que utilizamos para dar clase también tienen que ser sujeto de investigación, porque no siempre se está utilizando la metodología correcta, sino que en algunas ocasiones pueden haber fallas también a este aspecto. Entonces, cuando hablamos de problemas y desafíos, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, algunas investigaciones, también hay problemas específicos en cuanto a, por ejemplo, el aprendizaje del álgebra o de la geometría, por poner un ejemplo. Gran cantidad de investigaciones y evoluciones lo han hecho a este aspecto. Por eso es bien atinada la observación que nos hace la licenciada Chafoya de visitar la colección que se tiene de investigaciones en la Universidad de El Salvador para tener una idea de qué se ha hecho estas investigaciones, ¿verdad?, con respecto a este tema. Voy a eliminar la vista mía para ver si eso modifica que puedan ver la presentación. Entonces, continuando, vamos a centrarnos en tres enfoques que pudiéramos tener con respecto a la investigación en educación matemática. La primera dirección es sin duda especial, puesto de que habla acerca de aproximaciones teóricas que tienen influencia sobre las problemáticas de investigación. Es decir, cuando nosotros queremos hacer una investigación en matemática, nuestra base, nuestro marco teórico tiene que ser muy importante y tenemos que empaparnos de gran teoría para poder llegar a tener un fundamento sobre nuestra investigación. Entonces, si queremos hablar de un tema específico, tenemos que tratar con marcos teóricos muy completos, que aborden, como dice la teoría, desde la antropología, desde un punto de vista sociocultural, psicológico y educativo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener esta idea. Por ejemplo, un compañero quiere investigar sobre la formación del pensamiento lógico matemático a través de guías de estudio, por ejemplo. Entonces el marco teórico nos exige que nosotros hagamos una buena fundamentación de estrategias de enseñanza, de cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático y qué tipos de guías de estudios o estrategias son las que se pueden presentar a los estudiantes. Entonces, esta es nuestra primera, podríamos decir, tips, ¿verdad? Que nosotros presentamos que nuestro marco teórico tiene que ser amplio. Realmente no hay un límite para poder presentar un marco teórico en una investigación. Es decir, qué tan amplio puede ser, no hay nada escrito, ¿verdad? Sino que lo podemos nosotros amplificar dependiendo de la teoría que queramos presentar. Un segundo aspecto que también se podría investigar tiene que ver en cuanto a la formación de los docentes. Hoy en día ha cambiado mucho la formación de los docentes y como dice este documento, ¿verdad?, según la Comisión Internacional de Enseñanza de la Matemática, un tema muy importante a tomar en cuenta es el docente y la formación de estos. Ustedes en materias anteriores han estudiado un poquito la historia de cómo los docentes se han formado en El Salvador. No sé, me gustaría que me lo confirmaran.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Asael. Perdón, Este, Mi nombre es Asael. Asael, bienvenido, Asael. Referente a la historia, Ajá, eh, algo que conocemos todos es que los profesores inicialmente se formaban en una escuela normal, sí, donde no había mucha preparación, quizás a nivel pedagógico, ¿correcto? sí, De hecho, en nuestro medio aún tenemos profesores que están hechos a la sistema ujú, y piensan bastante diferente al resto de profesores que han sido formados con las teorías que conocemos hasta nuestra ujú. actualidad. Sí, muy bien, así es. Y entonces veo que tienen ese indicio, ¿verdad? En términos generales, la historia de El Salvador empezó por una época un poco oscura, porque no existía una formación tal y como ahora, ¿va? Imagínense que ahora un profesor de matemática estudia 5 años, una licenciatura para trabajar, ¿va? Comenzó desde cuando hubo mucha necesidad de los docentes y acudieron un par de meses para poder formarse y por la necesidad los enviaron. Posteriormente la escuela normal sí fue más integral, podríamos decirlo, en la formación, ¿verdad? Ya que se internaban prácticamente las personas para salir de profesores. Luego por los 80 desapareció la escuela normal y empezaron a formarse, a iniciar estos institutos pedagógicos. Inicialmente lo hicieron 2 años y después en 3 años al final. Pero ya finalizado iniciando los noventas, se dio el permiso para que las universidades empezaran a tener carreras de profesorado. Y aquí estamos en esta historia. Y posteriormente las universidades. Ahora últimamente se ha vuelto más común estudiar una licenciatura en educación que un profesorado, aunque siguen existiendo. Sin embargo, aunque haya más tiempo, ¿verdad? Siempre puede ser un tema de interés la formación docente, porque nos hablamos acerca de qué estrategias aprenden los docentes, su contenido matemático, su didáctica. Eso interesa mucho y puede ser un tema de investigación. Karina nos comenta, ¿verdad?, de que esto de cómo se ha formado y hoy está en las universidades, ¿verdad? El problema es que, por ejemplo, algunas universidades han tenido promociones muy masivas en cuanto a educación matemática y otras, por ejemplo, han tenido periodos cortos. Fuera de la Universidad de El Salvador hay universidades que tienen el profesorado en 2 años. Entonces eso no es aceptable para la Universidad de El Salvador que un profesor pueda formarse en 2 años. De igual manera, bueno, podríamos comentar, ¿verdad?, otros aspectos que pueden ser de interés de investigación. Un tercer aspecto que también nos puede interesar es las herramientas de enseñanza que se utilizan en matemática. Entonces aquí podemos hablar de herramientas didácticas, de estrategias y también, ¿por qué no decirlo?, de tecnología. Entonces el problema es de que en algunas ocasiones profesores que ya están mayores tienen un poco de apatía o son reacios a la tecnología y a lo que pueden utilizar con sus estudiantes. No sé si ustedes han notado esto. Bueno, ustedes ya pertenecen a una nueva era porque se están formando digitalmente, entonces es otro nivel el que ustedes tienen para formarse. Pero en formación de docentes, por ejemplo, algunos se quejan de que no tienen computadora, que no tienen internet para trabajar en sus casas. Entonces, nos preguntamos, ¿verdad?, si es solamente una excusa o hay también una aversión a irse actualizando, ¿verdad? Y como comenta aquí el compañero, ¿verdad?, hay docentes que son nuevos, que son muy cómodos también. Entonces el gran error del docente es pensar que al salir de la universidad se sale con el 100% de formación, ¿verdad? Personalmente yo pensaría que uno de la universidad sale con el 50% de la formación. Y ya en otras asignaturas ustedes han aprendido que también hay que investigar y también hay que continuar formándose. Bueno, pero este tema es muy amplio, ¿verdad? Solo lo estamos tocando a nivel
de pensar, ¿verdad?, en cuál es la problemática que afronta la educación. Entonces, haciendo una conclusión, hemos hecho acerca del nivel curricular, de estrategias, de la formación de los profesores y los profesores en sí mismos, y también sobre las herramientas de enseñanza que se están utilizando. Ahora, por ejemplo, hay una nueva herramienta, según los nuevos programas de Esmate, ¿verdad? Se cuenta con un libro de texto, con un cuaderno de ejercicios. El profesor dispone de una guía metodológica que prácticamente es su planificación para trabajar, y son herramientas de enseñanza. ¿Qué tan funcionales, qué tan eficaces van a ser? Bueno, quizá finalizado este año podamos tener una introducción ya, ¿verdad?, para quienes los están utilizando correctamente, como debe de ser. Entonces, orientaciones que debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a hacer una investigación matemática, es, por ejemplo, de que en muchos países, dicen los documentos, ¿verdad?, se disminuye el número de horas clase en matemática en algunos países. Se quiere, ¿verdad?, que los estudiantes tengan competencias muy necesarias, pero en la práctica no está ocurriendo ese aumento de calidad. De igual manera, los estudiantes están expuestos ahora a mayores tecnologías, y esto hace, ¿verdad?, que el estudio tradicional, como nosotros lo conocemos, no parezca tan interesante a los estudiantes, ¿verdad? Y los estudios científicos, dicen los libros, ¿verdad?, que atraen cada vez a menos estudiantes. Ustedes de hecho son especiales bajo este aspecto, ¿verdad?, de interesarse en una ciencia que no es tan aceptada por la mayoría de los estudiantes. Entonces es parte de la realidad a la que nos estamos enfrentando en la enseñanza de la matemática. Me atrevo a decirles que algunos estudiantes de tercer ciclo o de bachillerato, si tuviesen la opción de que matemática fuera optativa, algunos no la escogerían. Esa es la realidad. Y quizás otros que sí sienten aceptación por la asignatura, o en algunas ocasiones pueden considerar que les cuesta. Es parte de la realidad que se vive en educación matemática. Por eso entonces podemos pensar en temáticas a estudiar, ¿verdad? Ver el currículo y lo didáctico desde una perspectiva, cómo funciona en una sección, y ver cuáles son las estrategias didácticas que propone el Ministerio de Educación para poder enseñar, ¿verdad? También ver la relación didáctica, ¿verdad?, que tiene el docente, y por ejemplo la formación que ha tenido en didáctica de la matemática. Otro aspecto también, como menciona aquí el documento, es el aprendizaje y la evolución tecnológica y sus posibles efectos que tienen en la actualidad. Entonces también pueden ser temas de interés, ¿verdad?, que nosotros llevemos a cabo en una investigación matemática. En el documento que se nos ha proporcionado en la plataforma nos invita a pensar en cómo entonces es que ocurre este aprendizaje en la matemática. Dice el documento, ¿verdad?, que el propio hecho, ¿verdad?, como se le ha llamado educación matemática o como una ciencia básica, nosotros lo podemos entender como un conjunto de técnicas óptimas y efectivas para transmitir y facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades. El problema es que a estas alturas, como ustedes muy bien lo saben, los estudiantes no todos aprenden de igual manera, y también los estudiantes tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Hay un comentario que hace un autor, ¿verdad?, que aquí se llama Begle, y él dice que hace una concepción entre ciencia pura y aplicada. Y entonces dice él que quienes quieran dedicarse a investigar un tema referente a la educación matemática deben referirse a una variedad de objetivos, comprendiendo entre otros los que se menciona aquí en la siguiente presentación. Dice los estilos cognitivos, características de la personalidad y habilidades individuales de los alumnos y del profesor como fondo para una teoría general como la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Este es un tema a tomar en cuenta en una investigación matemática. Otro aspecto es los aspectos teóricos del aprendizaje, enseñanza y desarrollo del currículo.
Un tercer aspecto es los modelos de toma de decisiones, ¿verdad? Que se hacen en un proceso de enseñanza-aprendizaje. También un cuarto aspecto podría ser la evaluación. Este tema es muy importante porque tiene su incidencia definitivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un cuarto es el desarrollo de productos educativos como currículos, test y escalas de actitudes. Si ustedes tienen la oportunidad de descargar las guías metodológicas que se están utilizando para el profesor, pueden observar que ahí se encuentran ya los tests, ¿verdad? Los exámenes que se pasan a los estudiantes, que no quisiéramos que sea público este documento porque a veces se utilizan. Pero ustedes pueden tener una noción de cómo se está presentando el tipo de evaluación. Entonces, cuando hablamos de educación matemática, en conclusión, hablamos de que podemos tener una amplia gama de temas a investigar, desde las estrategias de enseñanza, las habilidades y capacidades del profesor, también las del estudiante. Hemos notado aquí el currículo, puede ser un tema de investigación, las decisiones que toma el docente en el proceso, la evaluación, el tipo de exámenes que se pasan y las actitudes que se evalúan. Son factores a tomar en cuenta. Sin embargo, dice que la comunidad matemática, ¿verdad? Piensan que la educación matemática no solo se reduce a conocer las circunstancias de conocimientos, medios y técnicas, sino que toda investigación matemática va a girar en torno, alrededor de la pregunta que está subrayado aquí en color rojo: ¿cómo la enseñanza y el aprendizaje de la matemática pueden ser mejorados? Esta pregunta es muy importante porque debería de guiarnos en una investigación y que nosotros podamos pensar en darle respuesta a esta pregunta. Los libros sobre investigación hablan de que nuestras investigaciones deberían de ser propositivas, y aunque basamos en un marco teórico y en una crítica de la realidad, pero sobre todo deberíamos de apuntarle a contestar esta pregunta. Entonces, si pensamos en esta pregunta, ¿verdad? Quizás podamos guiarnos, si nosotros nos basamos en estrategias de enseñanza, nuestra investigación, ¿verdad? Entonces pensamos cuáles son las estrategias que sí favorecen el aprendizaje y cuáles son las estrategias que no están contribuyendo al aprendizaje. Si hablamos de evaluación, de currículo, de actitudes, entonces siempre podemos pensar en esta pregunta para que guíe nuestra investigación. Continuando con lo que queremos discutir en esta ocasión, ¿verdad? Si ustedes quieren agregar un comentario, me piden la palabra y no hay problema. O pueden hacer el comentario en el foro para poder leerlo. Comenta aquí el compañero de que es necesario volver a las bases de formación docente. Muchos docentes saben mucho, pero no enseñan bien porque no conocen mucho de pedagogía. Muy buen aporte, eso es cierto. También podríamos agregarle a este aporte de que puede ser de que a veces el docente piensa que así como él aprendió, también así van a aprender los estudiantes. Y no es cierto, ¿verdad? En esta nueva era en que estamos, los alumnos están expuestos a diferentes actividades, realidades y tecnologías a las que nosotros cuando estuvimos en la edad escolar lo fueron. Y eso pues nos apunta a que nosotros podamos hacerlo. Ahora voy a hacer referencia a pensar en cómo poder iniciar una investigación, ¿verdad? He tomado como fuente el libro de Roberto Hernández Sampieri en su 6ª edición, que se los puedo compartir en un foro con mucho gusto, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta. Entonces, el libro nos invita a pensar en cómo poder iniciar un proceso cuantitativo o cómo iniciar un proceso cualitativo. Si nos referimos a un proceso cuantitativo, los libros hablan acerca de que todo empieza con una idea, de una investigación que podamos hacer.
Esta fase con la número 2, el planteamiento del problema, puede ser que nos haga cambiar porque un tema nos puede interesar y cuando hacemos el planteamiento y vemos las dimensiones que este tiene, puede que regresemos y lo cambiemos. Entonces para mí es un fundamento bien fuerte. A veces cuesta avanzar de esta fase hasta llegar a tener el planteamiento ya formado. Una vez hecho esto, entonces ya tenemos como el camino abierto para empezar a revisar la literatura y el desarrollo del marco teórico, también visualizar el alcance de nuestro estudio, elaborar una hipótesis y definir variables, pensar en el desarrollo del diseño de la investigación y si ya tenemos un marco teórico bien fundamentado, todas nuestras variables y nuestra investigación ya está diseñada, pues entonces procedemos a definir y a seleccionar una muestra para poder llevar a cabo nuestra investigación. Como ustedes saben, una muestra es muy importante porque normalmente un estudio dirigido a una población es costoso y si lo hacemos en una muestra pues vamos a tener mejores resultados, ¿verdad? En cuanto a la economía. Bueno, de métodos para demuestreo más adelante podemos hablar. Posteriormente pasamos a la fase de tener un instrumento y de recolectar nuestros datos, ¿verdad? Para la investigación, hasta pasar a la etapa del análisis de los datos, que esta puede llevarnos mucho tiempo, y también ya finalmente elaborar el reporte de resultados que nosotros vamos a tener. Esto es si fuese una investigación cuantitativa. Si fuese una investigación cualitativa, entonces podría cambiar ligeramente la investigación, ¿verdad? Partimos de una idea, de un planteamiento del problema, por supuesto, una inmersión inicial en el campo en el que nosotros queremos investigar y la concepción del diseño de estudio. Recordémonos que, como hablamos en la tutoría 1, una investigación cualitativa puede llevar más profundidad y en vista de que no son datos numéricos los que estamos llevando a cabo, pretendemos investigar conductas, formas de pensar, entonces se vuelve más profundo el estudio. También vamos a definir la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Cuando ya tenemos diseñada la investigación, ¿verdad? Y nos hemos basado en un marco teórico muy profundo, muy cimentado, como dice aquí, ¿verdad? El centro es la literatura existente, entonces ya podemos diseñar un instrumento de recolección de datos para posteriormente analizarlos y presentar nuestra interpretación de los resultados y presentar un reporte de respuestas que nosotros vayamos a tener. Esto nos invita a pensar, ¿verdad?, en que tenemos que decidir bien qué tipo de investigación es la que nosotros estamos haciendo. Y si hablamos de un proyecto de investigación, las ideas que deben ayudar a resolver problemas nos pueden servir para hacer un planteamiento del problema. También aportar conocimientos, generar interrogantes. Estas pretendemos que sean novedosas, alentadoras, emocionantes, inspiradoras, ¿verdad? Y normalmente buscamos un tema que no haya sido muy investigado. Y las realidades que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Se habla de un pacto de investigación estadística para que sea objetivo, podría ser subjetivo o intersubjetivo, ¿verdad? Entonces lo que pretendemos es apegarnos lo más posible a la realidad en una investigación. Y las fuentes para esta investigación pueden ser experiencias, materiales escritos, audiovisuales, teorías, conversaciones, internet. En este caso se nos recomienda utilizar el depositario de investigaciones o tesis que se han hecho en la Universidad del Salvador. No sé si algunos de ustedes ya tienen pensado algún tema. La Lic Chafoya me dijo que me iban a compartir ahora el tema de investigación. No sé cuántos ya han pensado en esto. Bueno, si tienen, espero sus comentarios aquí en el foro, ¿verdad? Continuando con la temática,
Hablando de metodologías de investigación centrados en la materia de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Podemos adelantarnos un poquito y hablar de unos métodos, aunque posteriormente vamos a tener en las próximas tutorías las metodologías más específicas. En el caso de Karina, ¿qué tema es el que usted ha pensado? ¿O qué idea inicial tiene sobre la investigación? Comenta pérdida gradual de los estudiantes en la materia de matemática. ¿Sería pérdida del número de estudiantes o pérdida del interés o de adquisición de competencias? Ya le entiendo. Que conforme van creciendo pierden interés en la asignatura. Muy bien, tiene una muy buena idea inicial. Entonces vamos a tomar unos minutos para hablar acerca de la diferente metodología, ¿verdad?, que pudiéramos utilizar. Ya en las tutorías anteriores hemos hablado y ahora queremos hacer un repaso breve de los métodos de investigación. Esto les comparto el link de donde he tomado estos datos, ¿verdad?, para poder hacer la presentación. Ustedes los pueden consultar. Es algo bien básico, pero me pareció muy necesario que en esta ocasión hagamos este breve reseña. El método lógico deductivo se aplica cuando nosotros queremos hacer descubrimientos, ¿verdad?, particulares a partir de un enlace de juicio. La investigación es doble, dice. Primero se encuentran principios desconocidos a partir de los conocidos y también sirve para descubrir consecuencias desconocidas sobre principios conocidos. Por ejemplo, en este caso dice que la matemática es la ciencia deductiva por excelencia, parte de axiomas y definiciones. Entonces, si nuestro interés es participar en una investigación, este método ya ven ustedes que se adapta mucho a la asignatura. También otro método en cuanto al aprendizaje y enseñanza de matemática es el hipotético deductivo. Este propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos y lo que se pretende hacer es plantear un problema y una hipótesis y de las deducciones que se hacen de poderlo contrastar y llegar a la conclusión si esta hipótesis es falsa o es verificada. También otra metodología es el método lógico inductivo. Parte, de la observación de los hechos y es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, la investigación de leyes científicas y las demostraciones y si puede ser completa o no. También podríamos hablar de la inducción completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación. Por ejemplo, dice el documento, que al estudiar el rendimiento académico de los estudiantes del curso tercero de administración, estudiamos los resultados de todos los estudiantes del curso, dado que el objeto de estudio es relevantemente pequeño, 25 alumnos. Se concluye que el rendimiento promedio es bueno. Y esta conclusión dice que se hace posible mediante el análisis de todos y cada uno de los miembros del curso. En algunas ocasiones no va a ser completa, Si estamos tomando una muestra de una población, entonces sería una inducción incompleta, Que como ustedes saben, este es todo un tema de interés de la estadística inferencial. También podríamos hablar de métodos de inducción científica. Estos estudian los caracteres y las conexiones necesarias del objeto de investigación, relaciones de casualidad, entre otros. Este método se apoya, en métodos empíricos como la observación y la experimentación.
Entonces, en el caso de matemática, la experimentación se vuelve necesaria y podríamos hacer uso de este método también. En el método de inducción encontramos otros métodos para encontrar causas a partir de métodos experimentales. Por ejemplo, el método de concordancia, de diferencia, de variaciones concomitantes y de método de residuos. Cada uno, como ustedes pueden ver, tiene su definición, ¿verdad? Y cómo se van utilizando. Ahora, para la enseñanza de la matemática y el aprendizaje, como ustedes van observando, hay algunos que se vuelven más eficaces y necesarios. El método lógico y analogía dice que este consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos la probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. Y los razonamientos analógicos no siempre son válidos, tiene esta desventaja. Es decir, es como si de una muestra pequeña entonces quisiéramos tomar generalizaciones para la muestra. También podríamos interesarnos en el método histórico. Este está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómenos de investigación que se hace necesario revelar su historia. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la formación de los maestros, pudiéramos utilizar, y su historia en El Salvador, ¿verdad? Utilizaríamos este método. También el método analítico. Este distingue los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Entonces es de mucho interés en las ciencias y las relaciones que hay en estos mismos. Podríamos utilizarlo nosotros también en una investigación matemática, cuando estamos interesados, como dice aquí la teoría, en causas y efectos. También podemos comentar el método sintético como parte de estos métodos de enseñanza y aprendizaje de matemática. Estos parten de una definición de los conceptos y luego proceden a hacer una síntesis, ¿verdad? Esto significa una conclusión, una definición, un resumen, un esquema, un diagrama, una recapitulación o una sinopsis, ¿verdad?, del problema en que estamos interesando, para finalmente, ¿verdad?, de una manera crear o producir, ¿verdad?, un modelo o una explicación racional de los hechos. También podemos hablar de métodos empíricos en investigación, ¿verdad?, definidos de esa manera porque su fundamento radica en la percepción directa del objeto de investigación y del problema. Pudiéramos decir que es uno de los métodos más utilizados porque en una clase o con un grupo de estudiantes un profesor puede hacer este método empírico, ¿verdad?, quizás no tan formal, y llegar a conclusiones. De igual manera tiene su desventaja, ¿verdad?, que al no tener una metodología bien definida y secuencial, puede que tenga muchos errores para llegar a las conclusiones. Y también podríamos hablar sobre observación científica. La observación se basa en el fenómeno o el sujeto que nosotros estamos haciendo, someterlo a las circunstancias de interés, ¿verdad?, y posteriormente inducir de este, ¿verdad?, los conocimientos en que se está interesado. También podríamos intentar aplicar la experimentación científica. Esto se refiere un poco más a ciencia, ¿verdad?, aunque en matemática también se ha utilizado. Por ejemplo, estamos en el año 2019. En el año 2018 se utilizaron escuelas sede como pilotos para poder implementar los nuevos programas actuales. O sea, estos programas ya están validados, ya están experimentados. Ya se utilizaron en escuelas piloto el año pasado y esto sin lugar a dudas fue experimentación científica. Entonces esto nos lleva a pensar en que sí es posible utilizarlo en matemática. La investigación científica en matemática parte de la diversidad del estudiantado, del centro educativo, de prácticas educativas tradicionales, y así es como se va formando, ¿verdad?, este grupo de desarrollo que nosotros estamos interesados en llevar a cabo. Entonces, al hacer un breve sondeo de los diferentes métodos,
Quizás ustedes se pregunten, ¿verdad? ¿Cuál es el que yo puedo aplicar? Lo voy a poder utilizar en mi tema que yo he escogido de investigación. Pero la idea es que a ustedes se les vaya abriendo la perspectiva y la amplia gama de temas que pueden ser de interés en educación matemática. Solo la compañera nos hizo mención de este tema, ¿verdad? En el caso de ella es la pérdida de los niños interesados, dicen el interés de la materia. Entonces esta podría ser una variable de interés, ¿verdad? Quizás tendría en este caso Karina que relacionarlo con otra variable, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las estrategias que utiliza el docente o la complejidad de la asignatura que va ocurriendo, ¿verdad? O la relación entre la adolescencia y el interés que se tiene en el aprendizaje de la matemática, no sé. Hay muchos temas que pudieran estar vinculados a este tema, a esta idea inicial que usted tiene. Y tiene que pensar en eso, ¿verdad? Por ejemplo, la incidencia, ¿verdad? De las estrategias metodológicas en el interés, ¿verdad? Que se tiene del aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, podría ser. Si hablamos de experimentación, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser de que en una sección se utilice una estrategia y en otra sección se utiliza otra metodología y poder comparar los resultados. Entonces, cuando se hace experimentación en ciencia, dice que el fenómeno de que se trate debe aislarse para estudiarlo mejor. El experimento debe repetirse en las mismas circunstancias para comprobar si siempre es el mismo. Las condiciones del experimento deben alterarse para investigar en qué grado modifican el fenómeno. Y el experimento debe durar el tiempo suficiente para que se produzca el fenómeno deseado. Por ejemplo, imagínense en una clase de matemática, ¿verdad? Si se va a hacer una comparación de estrategias metodológicas, no sería lo mismo, ¿verdad? Que en el por ejemplo, en el turno matutino, ¿verdad? Que se dé la clase al empezar la jornada que al terminarla. Esos son dos mundos diferentes en educación, porque los estudiantes tienen una diferente actitud al inicio de la jornada y diferente actitud al finalizar. Entonces la variable tiempo en esta ocasión modificaría los resultados. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que debe ser en las mismas circunstancias para comprobar siempre el mismo resultado. También con respecto a la medición, ¿verdad? Podemos comentar que se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto donde se comparan magnitudes medibles y conocibles. En este caso, las mediciones, ¿verdad?, que se hacen en educación matemática se llaman evaluaciones de rendimientos, de competencias, de habilidades, de destrezas, etc. Entonces estas mediciones son importantes que se hagan porque nos van a arrojar un parámetro, ¿verdad?, sobre lo que se está logrando con una determinada estrategia. Entonces, ¿cuál es el mejor método de investigación? Es difícil, dice, escoger un método como el ideal y único camino para realizar una investigación, pues muchos de ellos se complementan y se relacionan entre sí. Esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque no hay un camino en el que nosotros podamos hacer. Sin embargo, hemos visto que algunos métodos se aplican más a la investigación en educación matemática, porque nos aportan un panorama más completo y más holístico, podríamos llamarle más completo, conforme a lo que nosotros estamos haciendo en una investigación. Aquí la teoría dice, ¿verdad?, que es el hipotético deductivo en el que se plantea una hipótesis y se verifica esta, ¿verdad?, para aceptarla o rechazarla. La deducción dice que tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios, que permiten el descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. La inducción encontramos aspectos importantes para llevar a cabo una investigación. Entonces, en educación matemática, ¿verdad?, nosotros podemos partir de una idea inicial y llevarla a una idea más general, y por eso este método puede servirse mucho.
La experimentación científica también tiene sus aportes a favor de la educación matemática. Como les comentaba, podríamos establecer también diferentes estrategias de evaluación en dos grupos de enseñanza, y esto sería también experimentación científica. Ya se ha utilizado en El Salvador este tipo de experimentos. Ahora, ¿cómo se originan las investigaciones? Bueno, todo dice que empieza por una idea, como la que ustedes han tenido en esta ocasión, ¿verdad? También podemos pensar, ¿verdad?, en problemas que tienen que ver con respecto a la educación matemática, y esto puede llevarnos a nosotros a pensar en un tema de investigación. También, ¿verdad? Si no tenemos muchas ideas, podemos buscar fuentes para poder hallar estas ideas de investigación. Dice que hay una gran variedad de fuentes. Por ejemplo, podemos buscar en experiencias individuales de algunos docentes, en materiales escritos, podrían ser tesis ya llevadas a cabo. Internet también nos ofrece una diferente gama, ¿verdad?, de temas que ya se han hecho investigaciones. Hoy se tiene la ventaja que se pueden encontrar investigaciones completas, y esto nos puede arrojar una luz, ¿verdad?, sobre qué tema podríamos nosotros abordarlo en nuestra realidad. Entonces, de aquí podemos tomar ideas para poder iniciar nuestra investigación, ¿verdad?, en educación matemática. Quizás profesores que están en servicio pueden aportarnos mucho para que nosotros podamos llegar a tener un buen tema. Las ideas de investigación dice que una idea puede surgir donde se congregan grupos o al observar las campañas de elección de legisladores y otros puestos públicos. Perdón. Lo que la mayoría de libros dice que no hay una metodología escrita para tener esta idea. Puede ser que en una conversación, en una vivencia que tengamos en una escuela, podamos llegarlo, ¿verdad? Esta sería una idea muy genial, que ustedes pudieran visitar una escuela y observar, ¿verdad?, cuál es la problemática que tienen los estudiantes para aprender, y de ahí tomar una idea para su investigación. Entonces, motores para ideas de investigar, dice Sampieri, que puede ser una oportunidad de poder platicar o indagar algún tema, la inspiración de un investigador, un hueco de un conocimiento, o la necesidad de resolver un problema. Entonces, cuando requiere solucionarse algo, desde la pobreza de una nación hasta el calentamiento global, dice, en matemática podríamos pensar, ¿verdad?, en cómo fomentar la motivación en los estudiantes, cómo superar las limitantes que ellos puedan tener, ¿verdad?, de alguna área de conocimiento. Por ejemplo, aunque normalmente pensamos en cosas grandes, pero también hay cuestiones sencillas que afectan el aprendizaje de los estudiantes. Estas podrían ir desde, por ejemplo, por qué los alumnos no se graban la ley de signos, o como dicen algunos compañeros, por qué no se aprenden las tablas los estudiantes hoy en día. Cosas tan triviales pudieran iniciar una investigación que nosotros pudiéramos llevar a cabo, pero todo parte de una idea para iniciar nuestra investigación. O podría ser una conceptualización, detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidenciar para conocerlo. Si hablamos, por ejemplo, con respecto a los estudiantes, podríamos estar interesados, a los docentes, perdón, en su formación, sus estrategias, sus herramientas, como ya hemos considerado en esta ocasión. También es bueno que nosotros hagamos una investigación previa, ¿verdad?, y quizás un poco, podríamos decirlo, breve, ¿verdad?, para que podamos investigar si hay temas que ya se han hecho en esta investigación y si se pueden encontrar estos materiales, ¿verdad? También si estos temas ya fueron bien formalizados y estructurados, y si algunos de ellos ya requieren poco esfuerzo para poder encontrar lo que se ha investigado, ¿verdad? No estaríamos interesados en un tema del que ya todo está escrito, sino que quisiéramos aportar, hacer nuestra futura, nuestro descubrimiento, ¿verdad?, nuestro aporte a la educación matemática
en nuestro país. Algunos criterios para que nosotros podamos generar ideas, ¿verdad? Las buenas ideas dice que intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Por ejemplo, Karina tiene esta idea, ¿verdad? Que me imagino que le llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es que nosotros pensemos en las variables que podemos comprobar, ¿verdad? Normalmente en una investigación no nos quedamos solo con una variable, sino que queremos relacionarla con otra. Y estas buenas ideas de investigación dice que no necesariamente son nuevas, pero sí novedosas. En muchas ocasiones es necesario actualizar estudios previos, adaptar los planteamientos derivados de investigaciones para que nosotros podamos llevarlas a cabo. También dice que una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar o probar una teoría o a iniciar otros estudios. Y estas buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos para que se puedan encontrar respuestas, pero también es preciso hacer más preguntas para que nosotros podamos llegar a conclusiones certeras. Para poder llegar a tener una buena investigación, entonces las recomendaciones finales, ¿verdad?, que podemos hacer nosotros es examinar temas acotados que no sean muy generales, compartir la idea con amigos y otras personas informadas. En este caso podrían ser docentes de matemáticas para conocer sus opiniones y datos. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla, y reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. De igual manera, relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Entonces, la idea que usted tiene, Karina, está muy bien. Visitar la escuela va a ayudarle a aclarar sus ideas de investigación y poder llegar a estos aspectos, ¿verdad?, muy necesarios. Para finalizar, ¿verdad?, una conclusión muy bonita que encontré en estos documentos, la voy a leer literalmente, es que la investigación puede y debe ayudarnos a pensar, ayudarnos a desconfiar de las soluciones ingenuas y tentadoras, ayudarnos a tener en cuenta la medida de la complejidad de los problemas que debemos administrar y proponernos senderos a la vez ambiciosos y realistas para abordarlos, ayudarnos a acompañar las acciones y a evaluar sus efectos. Como comenta el escritor, ¿verdad?, tener esa ingenuidad de creer que la investigación puede hacer mucho más que eso. Los sistemas de decisión, dice, se le escapan y obedecen a menudo a lógicas en las cuales la investigación no sabría reconocerse, pero cualquiera que sean los límites de su acción, podemos llevar a cabo este desarrollo. Entonces me pareció muy interesante esta reflexión para que nosotros pensemos en que sí podemos hacer muy buenos aportes a la educación matemática a través de nuestra investigación. Y no sería correcto que lo veamos solamente como una nota o para pasar la asignatura, porque, bueno, en el futuro ustedes van a ser los nuevos educadores de educación matemática. Entonces necesitamos que tener una muy buena formación, estar dispuestos a continuarnos formando después de terminar los estudios universitarios y por supuesto a basarnos en la investigación para que podamos completar nuestro ciclo de formación docente. Esto es lo que yo les tenía preparado en esta ocasión para iniciar esta serie de 3 tutorías que vamos a tener. Esperamos que nos puedan proponerme los documentos faltantes para esta tutoría, ¿verdad?, la LIC Chafoya y el LIC Marvin Gracias. Así es de que por el momento comparto con ustedes esta información que tenemos.